Si dijiste algo malo sobre la Iglesia en la Edad Media, entonces la Inquisición te perseguiría. Ahora han usado una correa de cuero para asegurar un dispositivo que parece un tenedor de 2 vías con 2 puntas afiladas en tu cuello. Uno de sus lados empuja contra tu esternón y el otro contra tu barbilla. Al principio intentabas mantener la cabeza erguida para disminuir el dolor, pero no podías quedarte así por mucho tiempo. El llamado Heretic's Fork no era mortal, pero hacía sufrir a la víctima lo suficiente como para quebrarla. Sin embargo, en la escala de dolor basada en investigaciones científicas, este tipo de sufrimiento solo obtiene 27 puntos de 140. En este video descubrirás el peor tipo de tortura en la historia de la humanidad, por lo que se recomienda al espectador discreción. Algunas veces en tu vida has sido sometido a uno de los tipos de tortura menos obvios. Es solo que el verdugo no era lo suficientemente persistente. Me refiero a hacerte cosquillas. En la antigua China, este era el método principal para castigar a los delincuentes de familias nobles, ya que las cosquillas no dejaban ningún rastro de tortura en el cuerpo y la víctima podía recuperarse bastante rápido, si el procedimiento no iba demasiado lejos, por supuesto. En los países europeos se utilizaban cabras como dispositivo de tortura. Ataban al culpable y vertían agua salada en sus pies, haciendo que el animal los lamiera. ¿Qué tiene de malo eso?, te preguntarás. Pues hay una cantidad increíble de terminaciones nerviosas en los pies, y la lengua áspera de la cabra las irritaba bastante. Después de unas horas, las cosquillas comenzaban a provocar no solo risa, sino también contracciones musculares dolorosas. Perdías prácticamente todo el control sobre tu cuerpo, lo que causaba un estrés extremo, ansiedad y agotamiento. Además, las terminaciones nerviosas responsables de reaccionar a las cosquillas también indicaban dolor. Es solo que, si nos hacen cosquillas por diversión y por un corto tiempo, nuestra reacción estresante no va más allá de la risa y las ligeras sensaciones en el cuerpo. Sin embargo, si se hace durante horas, esto provoca tal sobrecarga en el sistema nervioso que el más ligero contacto puede llegar a causar un dolor físico insoportable. Ahora imagina que no son tus pies los que te hacen cosquillas, sino tus partes íntimas. La acción de los verdugos incluía colocar un pequeño insecto en los genitales del culpable y cubrirlo con una cáscara de nuez para que no escapara. La irritación constante de las zonas supersensibles provocada por los movimientos del insecto hacía que la tortura fuera insoportable muy rápidamente, y los verdugos conseguían cualquier confesión que quisieran. Eventualmente, la tortura con cosquillas podía resultar en la muerte por asfixia si la víctima desarrollaba un espasmo en la garganta causado por una risa incontrolable. Otros posibles resultados eran un paro cardíaco o un aneurisma cerebral provocado por un estrés grave. Sin embargo, en la escala de dolor, la tortura con cosquillas solo obtuvo 32 puntos, ya que el sufrimiento que provocaba era principalmente psicológico. Esto es muy similar al siguiente tipo de tortura, la tortura china con agua. Al principio, la persona era inmovilizada y luego el agua fría goteaba lentamente sobre su cara o cabeza. Gradualmente, la constante irritación de la piel causada por las gotas y salpicaduras hacía que el sistema nervioso se volviera hipersensible. La incapacidad de moverse y la espera de la siguiente gota literalmente comenzaban a volver loca a la persona. Tal vez incluso hayas visto esta tortura en las películas. Aquí está la paradoja. Aunque no hay pruebas de que alguna vez se haya usado en China, este tipo de tortura fue descrito por primera vez por un abogado italiano a finales del siglo XVI. A mediados del siglo XVIII, los médicos alemanes y franceses intentaron utilizar este método para curar trastornos mentales. Además, el término tortura china con agua entró en uso activo debido a un truco del legendario Harry Houdini. La tortura con gotas de agua realmente funciona, aunque puede parecer inofensiva a primera vista. Algunos blogueros se han atrevido a probarla ellos mismos. La tortura con gotas de agua también fue probada por los Mythbusters. Todos los participantes sabían que en realidad estaban seguros y que podían ser liberados en cualquier momento. Sin embargo, todos pasaron por una experiencia infernal. Al principio, los experimentadores sufrieron de frío, tensión psicológica y malestar físico. Luego les empezó a doler todo el cuerpo y surgieron problemas respiratorios. Todo terminó en pánico y súplicas desesperadas para ser liberados. Eso es lo peor. Después de este episodio, los Mythbusters recibieron una carta anónima cuyos autores afirmaban que la tortura con agua china podía causar problemas mentales que persistían durante 20 horas. Por lo tanto, en la escala de dolor, la tortura con gotas de agua recibió 40 puntos y una gran pregunta sobre si realmente se usó en la práctica, al menos porque fue reemplazada por tipos mucho más crueles de tortura con agua. Uno de estos métodos más crueles fue la bebida sueca.
Este nombre fue inventado por los alemanes durante la Guerra de los 30 años, ya que ellos mismos se convirtieron en víctimas de los mercenarios del ejército sueco o merodeadores. Este método de tortura consistía en lo siguiente. A través de un embudo, los perpetradores vertían cubos de los líquidos más repugnantes imaginables en la garganta de la víctima. Usaban de todo, desde orina y suciedad hasta estiércol y heces. Esta era la forma sueca de torturar a los civiles para obligarlos a renunciar a su dinero o comida. Las víctimas no solo experimentaban un disgusto y humillación indescriptibles, sino que también contraían enfermedades mortales. Además, su estómago se estiraba, causando un dolor horrible. Los perpetradores a menudo usaban tablas de madera para presionar el cuerpo hinchado de la víctima, o lo golpeaban con palos para profundizar su sufrimiento. Por lo tanto, en la escala de dolor, la bebida sueca obtuvo 46 puntos de los 140 posibles. Muy a menudo, un tipo de tortura iba desde la humillación pública acompañada de un intenso malestar, hasta el castigo de muerte con un sufrimiento insoportable. Uno de tales inventos infernales fue el rey, un tablero grande que constaba de 2 mitades con un agujero entre ellas, que se usaba para mantener el dispositivo en el cuello de una persona. El rey no estaba asegurado de ninguna manera, por lo que el culpable tenía que sostener el tablero con las manos y mantener el equilibrio mientras caminaba. Para intensificar el castigo, la persona con el rey también podía ser encadenada, impidiéndole sentarse. Además, los parámetros del rey podían cambiar según la severidad del castigo. Podía pesar entre 9 y 15 kilogramos y tener una forma cuadrada, rectangular o irregular desproporcionada. A veces incluso eran dobles o triples. En algunos casos, el rey era tan grande que la víctima no podía tocarse la cara para comer o beber sin ayuda. Si nadie ayudaba a la víctima, moriría lentamente de hambre y sed. El rey también se usaba como dispositivo de ejecución. El convicto era colocado dentro de una jaula alta hecha específicamente para este propósito. Se aseguraba el rey en la parte superior. Luego se retiraba un soporte de debajo de los pies de la víctima y lentamente se le estrangulaba con la tabla en el cuello. Así es como se ejecutaba a la gente en China tan recientemente como en el año 1900. En la escala de dolor, la tortura del rey se sitúa en 62 puntos. Sin embargo, incluso este horror está lejos de ser lo peor que se les ocurrió a los europeos durante la Edad Media. Los europeos durante la Edad Media fueron especialmente creativos en sus actos de crueldad. Fue entonces cuando inventaron y utilizaron activamente un artilugio llamado cuna de Judas. Era una pirámide puntiaguda de madera o metal asegurada sobre un soporte con una abrazadera especial en la parte superior. Primero se ataban los brazos y las piernas de la víctima, y luego se aseguraba su tronco con un anillo de metal sujeto al techo o a la pared con cuerdas. Después de esto, la persona era sentada lentamente sobre la punta afilada de la pirámide. No entraré en detalles anatómicos horribles, ya que de todos modos está claro que el proceso causaba un dolor insoportable. Además, tal tortura podía durar días si los verdugos querían recibir una confesión u otra información. Si la víctima permanecía en silencio, le ataban pesas en brazos y piernas, haciendo que los bordes de la pirámide se hundieran aún más en el cuerpo del pobre. Como si eso no fuera suficiente, la cuna de Judas nunca era limpiada, convirtiéndola en un caldo de cultivo para bacterias mortales. Así que, incluso si las víctimas lograban sobrevivir, a menudo morían de infecciones, y de todos modos permanecían marcadas física y psicológicamente por el resto de sus vidas. Es por eso que la cuna de Judas recibió 79 puntos en la escala de dolor, cruzando el punto medio. El oubliette fue el primer dispositivo en nuestra lista en superar los 100 puntos. Era un túnel horizontal, estrecho, con una salida superior, utilizado como mazmorra donde los prisioneros morían lentamente de sed, hambre y agotamiento, mientras sufrían psicológicamente al escuchar y oler la vida en el castillo. En comparación, la ejecución en la cuna de Judas era un alivio rápido. El oubliette es un tipo de confinamiento que se ha practicado desde la antigüedad en todos los continentes. En el Imperio Romano, las vestales más influyentes que habían roto su promesa de virginidad eran sentenciadas a muerte. Aunque era ilegal derramar su sangre, las salvaban con vida solo para desvanecerse hacia una muerte lenta y desesperada. Si crees que esta práctica demencial permaneció en los días pasados, estás equivocado. En Mongolia, este bárbaro método de ejecución todavía se utilizó hasta al menos 1933. Por lo tanto, el oubliette, en sus diferentes variaciones, recibió 108 puntos en la escala de dolor. ¿Y qué sucede si no estás solo en este espacio cerrado? Entonces, se trata de un tipo completamente diferente de castigo: la tortura con ratas.
En el siglo I, los romanos crueles ponían a la víctima en un barril lleno de ratas hambrientas que rápidamente se comían a la persona viva. En la India, hacían que los criminales usaran pantalones anchos que primero se ataban alrededor del tobillo y luego se llenaban de roedores. Las partes del cuerpo que sufrían más y el nivel de dolor variaban, pero siempre eran extremadamente altos. Sin embargo, los torturadores medievales fueron aún más lejos. Ataban a las víctimas para inmovilizarlas. Luego colocaban una jaula sin fondo en su abdomen y la llenaban de ratas. Después, ponían carbón de leña caliente sobre la jaula. Al principio, las ratas intentaban roer la jaula en intentos desesperados por escapar, pero más tarde se daban cuenta de que estaban paradas sobre un cuerpo humano blando y comenzaban a comer a través de él. A veces, los torturadores colocaban la jaula en la cabeza de la víctima, cerca de la boca o de otras partes del cuerpo, dejando que tu imaginación complete los detalles. Lo más horrible probablemente sea el hecho de que, en algunos países de América del Sur, la tortura con ratas estuvo en uso hasta la década de 1980. Esta técnica recibió 112 puntos en la escala de dolor. Parecería que no hay nada peor que esto, pero antes de llegar a las torturas más horribles que obtuvieron el máximo de 140 puntos, todavía hay dos dispositivos más. El primero de ellos es el potro. Este es otro invento mortal de la Edad Media. Se asemejaba a un marco de madera con rodillos en ambos extremos. Las extremidades de la persona estaban atadas a los rodillos, y cuando los torturadores comenzaban a girarlos, los brazos y las piernas de la víctima se estiraban en diferentes direcciones. Esto causaba un dolor insoportable debido al desplazamiento de las articulaciones, roturas de músculos y ligamentos y, en los casos más horribles, incluso fracturas de huesos. Los verdugos podían torturar a la víctima de esta manera durante horas o incluso días para sacarle una confesión o la información necesaria. A veces, una persona específicamente capacitada supervisaba la condición de la víctima para mantenerla consciente y viva hasta un momento específico. Por lo tanto, no es sorprendente que simplemente amenazar a alguien con enviarlo al potro fuera a menudo suficiente para obtener la información necesaria. Este horrible tipo de tortura recibió 116 puntos en la escala de dolor. Sin embargo, los ciudadanos de la antigua Grecia lograron superar incluso la crueldad de los torturadores medievales europeos, siendo los creadores de uno de los dispositivos de tortura más aterradores de la historia, el toro de bronce. Según las historias, fue construido por un ateniense llamado Perilo, como encargo para un tirano siciliano llamado Falaris en el siglo VI a.C. Era una estatua hueca de cobre con forma de toro, con una trampilla en el costado por donde empujaban a la víctima hacia adentro. La escotilla se cerraba, y luego los torturadores encendían un fuego debajo del vientre del toro. La estructura de las fosas nasales de la estatua hacía que los gritos de la víctima se asemejaran al bramido de un toro, amplificando así el horror de la situación. Pero esta barbarie aparentemente no fue suficiente. Después de la ejecución, los huesos de la víctima se usaban para hacer joyas que luego eran vendidas en los mercados. El inventor de esta máquina infernal se dio cuenta muy rápidamente de que hacer negocios con tiranos era una mala idea, ya que la primera persona en probar el toro de bronce fue él mismo. Primero, la piel del hombre comenzaba a arder en los lugares donde tocaba el metal. Luego, el aire caliente quemaba gradualmente sus vías respiratorias y sus pulmones, cocinándolo vivo lentamente antes de morir asfixiado o quedar inconsciente. La agonía que alcanzaba la víctima obtuvo 130 puntos en la escala de dolor. Incluso este horror no se puede comparar con el destino de aquellos condenados al linchi. Definitivamente es uno de los castigos más bárbaros en toda la historia de la humanidad, y proviene de Asia. Se utilizó en China, Vietnam y Corea hasta principios del siglo XX para castigar a los perpetradores de los crímenes más atroces, como el asesinato masivo y la alta traición, así como para erradicar a los enemigos personales del emperador. No es una sorpresa, ya que la víctima era atada a un poste en un espacio lleno de gente, convirtiendo la ejecución en una humillación pública. Gracias por ver, te invitamos a suscribirte al canal y darle me gusta al video.